Queremos usar la división larga para encontrar el cociente. Tenemos un número de 2 dígitos dividido por un número de 1 dígito. Y para este ejemplo, en lugar de usar el algoritmo tradicional de división larga, usaremos el método de cocientes parciales. El primer paso es escribir el cociente en forma de división larga, que es esta forma aquí. Estos dos problemas de división son equivalentes, donde A es el dividendo, B es el divisor y C es el cociente. Entonces escribiremos 87 dividido por 6 como 8, y 7 dividido por 6 en esta forma aquí. Y para lo parcial cocientes, dibujaremos una línea vertical a la derecha de nuestro problema. Registraremos los cocientes parciales en el lado derecho. Sin embargo, antes de comenzar, porque el divisor es 6, a menudo es útil enumerar productos que involucran al divisor, o en este caso productos que involucran 6. Digamos que sabemos que 1 por 6 es igual 6, 2 veces 6 es igual a 12. Podríamos continuar, pero saltemos, digamos, 5 veces 6, que equivale a 30. Y 10 por 6 es igual a 60. Tener algunos productos conocidos involucrados en el divisor a menudo es útil. Para comenzar el método de cocientes parciales, consideramos todo. Dividendo de 87. Necesitamos determinar un cierto número de 6's que sabemos con certeza que están en 87. Y porque 10 por 6 es igual a 60, y 60 es menos de 87, sabemos que hay al menos 10 6's en 87. Entonces usemos 10 en el primer cociente parcial. No tenemos que 10 como primer cociente parcial, pero cuanto mayor sea el cociente parcial que usemos, menos trabajo tendremos que determinar el cociente. Entonces registraremos el primer cociente parcial de 10 aquí a la derecha. Y ahora multiplicaremos por el divisor, 10 por 6 igual 60. Escribimos 60 debajo del 87 y restamos 87 minutos 60 es igual a 27. Ahora necesitamos determinar un cierto número de 6's que sabemos con seguridad en 27. Bueno, porque 2 por 6 es igual a 12. Y 12 es menos de 27, sabemos que hay al menos 2 6's en 27. Pero digamos que reconocemos que porque 2 veces 6 es igual a 12, también sabemos que 4 veces 6 es igual a 24. Porque 24 es menos de 27, esto dice, hay al menos 4 6's en 27. Entonces usemos 4 como nuestro próximo cociente parcial. Podríamos usar 2, pero usar 4 reducirá la cantidad de pasos que tenemos que mostrar. Muy bien, usa el cociente parcial de 4, multiplícalo por el divisor. 4 por 6 es 24, y restamos. 27 menos 24 es igual a 3. Debido a que esta diferencia es menor que el divisor, estamos hecho. Estos 3 son un resto, y para encontrar el cociente sumamos los cocientes parciales. Entonces 10 más 4 equivalen a 14, lo que significa que nuestro cociente es 14 con un resto de 3. Entonces, porque 87 dividido entre 6 es igual a 14 con el resto de 3, esto nos dice que hay 14, 6 en 87 con el resto de 3, o con 3 sobrantes. Lo bueno de lo parcial, el método de los cocientes es que podemos usar una variedad de cocientes parciales para encontrar el cociente del problema de división. Esta es solo una forma de encontrar el cociente usando cocientes parciales. Entonces, antes de irnos, veamos esto de otra manera usando diferentes parciales. Cocientes solo para enfatizar, hay más de una forma de determinar el cociente usando este método. Por ejemplo, digamos que usamos este producto aquí para encontrar nuestro primer parcial. Cociente. Como 5 veces 6 es igual a 30 y 30 es menos de 87, sabemos que hay al menos 5 6 en 8 y 7. Usemos 5 como primer cociente parcial. Entonces coloca un 5 a la derecha. 5 por 6 es igual a 30. Restamos 87 menos 30 es igual a 57. Como 30 todavía es menos de 57, sabemos que hay al menos 5 6 en 57. Vamos, use un cociente parcial de 5 nuevamente. Entonces 5 por 6 es 30. Sustraer. 57 menos 30 es igual a 27. Ahora necesitamos determinar un cierto número de 6's que son en 27. Y digamos que usaremos el hecho de que sabemos que 2 veces 6 es igual a 12. Porque 12 es menos de 27. Sabemos que hay al menos 2 6's en 27.
Usemos 2 como el próximo cociente parcial. 2 veces 6 son 12. Restamos 27 menos 12 son 15. Observe que 12 todavía es menor que 15, lo que significa que hay al menos 2 seises en 15. Usemos 2 como el próximo cociente parcial. 2 veces 6 son 12. Restamos 15 menos 12 es igual a 3. 3 es menos que el divisor, así que una vez más estamos hecho. 3 es el resto y sumaremos los cocientes parciales, que por supuesto obtenemos 14 de nuevo. Nuestro cociente es 14 con un resto de 3. Esto demuestra que hay más de una forma para encontrar un cociente usando el método de cocientes parciales. Pero, por supuesto, cuanto más grandes sean los cocientes parciales, menos pasos habrá. Quiero señalar una cosa más antes de irnos. Porque 87 dividido por 6 es igual a 14 con el resto de 3, esto nos dice que 14 veces 6, más 3 son 87. El cociente veces el divisor, más el remanente es igual a un dividendo. Si simplificamos el lado izquierdo, 14 veces 6 es igual a 84. 84 más 3 son 87. Espero que hayas encontrado esto útil.